Bienvenidos al episodio número 3 de este podcast, A la Verdad con tus Derechos. El día de hoy hablaremos de la acción de inconstitucionalidad 148-2017, la interrupción legal del embarazo, el derecho a decidir. Y la demanda de amparo 154-2021, emitida por el Juzgado Primero de Distrito Penal en el estado de Nuevo León. Tenemos el honor de recibir a Sandra Ermelinda Carmona Alanís, la quejosa de este último asunto. ¡Comenzamos! Bienvenidos al capítulo 3 de este podcast, A la Verdad con sus Derechos. El día de hoy tenemos nuevamente una invitada de lujo, Sandra Ermelinda Cardona Alanís. Y bueno, antes de empezar y de que Carolina nos explique de qué vamos a hablar el día de hoy, Carolina, te damos la bienvenida. Hola, mi querido Daniel, muchas gracias, un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi querida Sandra, bienvenida, es un placer tenerte en este tercer episodio del podcast A la Verdad con tus Derechos. Sandra es una defensora y fiel creyente de los derechos humanos, sobre todo de los derechos de las mujeres. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper relevante en el que nos sentimos profundamente orgullosos de que nos acompañe, porque como todos sabemos, el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 148-2017, en la que estableció una serie de lineamientos que por mayoría de votos, además, constituye una resolución, una acción de inconstitucionalidad obligatoria para todo el país, a través de la cual estableció y destacó el derecho de las mujeres a la libertad de decidir sobre el número de hijos que queremos tener, sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo principalmente. Sandra, tenemos que decirlo, orgullosamente presentó ya con posterioridad a esta declaratoria la primera demanda a nivel nacional, y precisamente es en el estado de Nuevo León, donde ella acude ante un juez federal a pedirle precisamente que haga un análisis de los artículos de esta entidad en la que declare y reconozca el derecho a decidir sobre su cuerpo. Por favor, Sandra, platícanos un poquito qué pasó, cómo surge esta inquietud, y sobre la marcha vamos abundando de esta sentencia tan interesante. Bienvenida. Gracias. Primero que nada, pues muchas gracias por invitarme, por tomar este tema, porque realmente hace falta en Nuevo León y en varios estados, obviamente. Pues yo creo que en todo México, porque aunque esté legal, el estigma sigue estando en los diferentes estados donde ya es legal precisamente el derecho a decidir. Pues esta iniciativa nació hace 3 años, fue una plática con un compañero, un abogado muy pro de nuestros derechos, y nos decía a mí y a mi pareja, ¿cómo ves si promovemos un amparo así? Y nosotras, mi pareja y yo, pues sí, háganlo, o sea, no hay problema, no pasa nada. Y nos decía, no, promoverlo ustedes. Y nosotras así como, a ver, somos lesbianas y ¿cuál es el problema? Pues no nos vamos a embarazar ahorita, no queremos. Por nuestra edad, o sea, fueron diferentes factores. Dije, no, yo busco chicas que quieran. Me dice, no, vamos a promoverlo contigo. Entonces a mí se me hizo muy padre, o sea, que incluyó diferentes cuestiones por las cuales, si yo deseo, por ejemplo, tener un aborto en este momento, puedo ir a hacerlo. Entonces, fuimos otras 3 compañeras quienes también lo metimos aquí en Nuevo León, y son alrededor de 10 estados donde también se están metiendo las iniciativas. Algunas las han rechazado, otras no. Lo metimos el año pasado, precisamente en abril, antes de que estuviera la sentencia. O sea, nosotros dijimos, no lo van a negar, pues vamos a seguir luchando, vaya. Y nada, resulta que nos dicen que sí, dijimos, ¿cómo? Y el primero, y en Nuevo León, o sea, fue maravilloso. Y esta sentencia, de verdad, si pueden encontrarla en internet, está hermosa. Simplemente leerla, ver lo que nos respondieron y todo, realmente nos damos cuenta que están pensando en los derechos de nosotras, de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Esta parte, bueno, digo, es muy loable el activismo que tienen pro mujer, obviamente, por todo lo que significa la lucha que han tenido las mujeres a lo largo del tiempo. El expediente de amparo es el 154-2021, y obviamente iba sobre los artículos que disponen una criminalización dentro, o bien que tipifican, establecen las excepciones legales que podría tener una mujer al momento de decidir
querer abortar. La Corte, bueno, esta sentencia recoge mucho, obviamente, de lo que la Corte en acción de inconstitucionalidad estableció y se aleja de cuestiones morales, se aleja de cuestiones religiosas y se centra en la persona, se centra en las mujeres. Pero, digo, el estudio de la Corte es todavía más grande porque se va a cuestiones socioculturales, una cuestión de pobreza, una cuestión de que es difícil que las mujeres puedan llegar a alguna clínica que estén asistidas de una manera correcta, con un acompañamiento, que ya esté el proceso listo para que tú, si lo decides, lo puedas llevar. Pero en Nuevo León no. En Nuevo León, ¿cuál es tu experiencia con tus demás compañeras de la asociación o bien que recoges con las chicas que pueden ir a pedir información? Porque inclusive hay una desinformación sobre lo que se puede hacer o no. Platícanos un poquito de esa experiencia. Claro que sí. Pues yo soy parte y soy la fundadora de la red Necesito Abortar, que está muy fuerte aquí en Nuevo León y a nivel ya internacional, afortunadamente. Entonces nosotros atendemos casos de mujeres que necesitan tener un aborto porque quieran tenerlo, sin ninguna causal ni nada. Y lo más extraño que ha sido es que ahora en la pandemia, por ejemplo, de los hospitales nos enviaban a las mujeres. Sí, o sea, por ejemplo, si alguna mujer fue violada y necesitaba tener un aborto, nos las enviaban a nosotros. De fiscalía, les daban el teléfono de nosotras y ve con ellas. Y a ver, que esto es algo que debe hacer el Estado. Claro. Definitivamente. Estamos hablando de violación, ¿no? ¿Se los envían a ustedes para el acompañamiento, para el asesoramiento, para qué? Para que tuvieran su aborto seguro en casa. Ok. Y nuestra casa sirve precisamente para que las mujeres puedan ir a abortar. O sea, esto es, para mí, no es acompañamiento, es un acuerpamiento el que nosotras damos. Por esto, esta sentencia para nosotras es un gran paso que ya estamos dando y eso me encanta. Por ejemplo, del DIF también nos envían mujeres, adolescentes, afortunadamente, y algo para que sepan, ¿verdad? También esto es importante, que nos lo dijo precisamente el director de ginecobstetricia del materno infantil, que gracias al trabajo que estuvimos haciendo nosotras, se pudo destrabar por primera vez el año pasado una NOM 046 completa con aborto. Y dije, ¿qué estaban haciendo 10 años atrás? O sea, de verdad, ¿dónde estaban? ¿O dónde están esas mujeres? Me llama la atención, si le corresponde al Estado, ¿por qué no lo mandan? Porque van, o sea, sí, es algo que suena, el Estado debería de tener esa rectoría, ¿no? Por supuesto. Afortunadamente el materno infantil, hace 2 semanas me dijo el director, dijo, ya estamos haciendo la NOM 046 como se debe y todo está bien, y yo, válgame, 10 años después, felicidades. Pero de verdad es una lucha muy fuerte que tenemos. Yo decidí entrar a esta lucha porque conocí a unas compañeras y vi un documental de ellas. Ellas están en Guanajuato, se llaman Las Libres. Y a nivel personal, yo viví un aborto por violencia, pero yo estaba en otro país y de verdad no sabía qué hacer, no sabía cuáles eran mis derechos, no sabía a dónde acudir. Afortunadamente una vecina pasó por mí porque vio sangre que estaba saliendo de mi casa. De los golpes me dejaron tirada y me llevó al hospital. Y aún así yo no denuncié a mi agresora porque me dio miedo. Dije, ¿qué voy a hacer? Entonces yo no quiero que ninguna mujer pase por esto. Y menos, no sé si puedan llegar a dimensionar cómo una mujer puede preferir ir a casa de 2 extrañas a tener un aborto que comentarlo, que llegar al hospital, que ir con su médico. ¿Sí me explico? Se supone que ellos son los que deben de dar toda la información y no lo hacen. No, pues de hecho, yo me quedo, no sé tú qué. No, bueno, creo que eso es lo relevante precisamente de la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y que fue un tema que al final, evidentemente todas las que somos pro, y el hecho de decir pro aborto, me parece que no es que estemos en contra de la vida de absolutamente nadie, porque también eso dejó muy claro la sentencia y es algo que hay que reconocer y aplaudir a los ministros, que aún nos falta mucho y estamos en el camino, ¿no? Se ven varios puntos que a mí me gustaría destacar.
Y en uno creo que también es relevante que tú estés aquí precisamente hoy. Cuando leíamos la sentencia de Nuevo León, nos llamaba mucho la atención la mujer que la promovía, que sabemos que ahora que eres tú, la edad, y dices, una mujer de 53 años que a lo mejor ya no estaría en condiciones de gestar, pero independientemente de que esté o no, quiero que haya un reconocimiento de que tengo la libertad de decidir sobre mi cuerpo, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto súper relevante. Y además, el reflejo también de la acción de inconstitucionalidad en tu sentencia, en la sentencia que te concedió a ti el amparo, para poder decidir sobre tu cuerpo, sobre tu vida y sobre lo que tú quieras, ¿no? En cuanto al tema de reproductivo y personalidad incluso, es esta ambivalencia, diría yo, donde no solo se reconoce a las mujeres, sino a las personas con capacidad de gestar. O sea, eso creo que también es un gran paso, ¿no? No es únicamente un tema de mujeres. Además, quien quiera hacer algún procedimiento en su cuerpo para poder tener esa capacidad, lo reconoce y lo incluye. Entonces, creo que eso es como un punto súper relevante. Dos, establece también de manera muy clara que es una cuestión de salud pública. Lo que ahora decía Daniel y lo que tú decías, no es posible que prefieras ir a la casa de personas, digo que lo hacen de corazón y con todo el acompañamiento y conocimiento que hasta este momento ustedes pudieran tener, que acudir a una clínica, ¿no? O sea, que hacerlo es un tema de salud pública. El tema de las 12 semanas es precisamente, en la sentencia ya se dijo, no hay protección de la vida desde la concepción. El tema de que se reconocieran derechos de los no nacidos fue un tema principalmente relacionado cuando surge en su momento con cuestiones patrimoniales. El tema de derecho a heredar, ¿no? Por ejemplo, que si tú dejas a alguien embarazada y te hagas responsable después, pero no quiere decir que estén protegiendo la vida desde la concepción. Y la sentencia lo dejó muy claro. Dijo, la vida se protege desde que nace. Si no ha nacido, no hay una condición que yo pueda o deba proteger. Ok, 12 semanas para cuidar los procedimientos que sea lo más viable para la mujer, o sea, fue para no exponernos a nosotros. La temporalidad es una cuestión de salud pública, no un tema de si el feto sufre o no sufre, ¿no? O sea, hay criterios de la Corte Interamericana también en las que dicen que, bueno, es viable y la lesión es como menor, no es de tanta valía, pero independientemente de la valía en cuanto a la temporalidad de la gestación, lo cierto es que lo relevante es una protección de nuestros derechos y un reconocimiento a nuestra libertad de decidir. Entonces, creo que todo eso ya verlo reflejado en una sentencia con tu nombre, en tu estado, que además coincidió, ¿no? Nos platicas que ustedes ya traían la lucha cuando este tema sube a la corte. ¿Qué sientes? No sé, yo te veo súper contenta y evidentemente y orgullosa, ¿no? De decir, a ver, yo lo hice. ¿Qué sigue? Uy, mucho, sigue mucho de verdad. O sea, la lucha no queda aquí, definitivamente. Hay, por ejemplo, compañeras y amigas que me dijeron cuando hicimos el pronunciamiento de que se había ganado esta sentencia, compañeras que me decían, mi niña tiene 4 años, ¿puede tener ese amparo? De verdad, por un lado dije, wow, qué padre que las mamás piensen esto, pero qué triste que ya estén pensando que sus hijas puedan necesitarlo. Cuando, Sí. o sea, lo que están pensando es cuántos años tienen que pasar, pues mejor la protejo desde ahorita. Okay. Entonces, sí me Qué explico, sin fuerte. sus derechos. Entonces, estamos hablando de niñas de 4 años, de 3 años, dices tú. Por un lado, me sentía, de verdad, me siento muy orgullosa y muy feliz de haber sido la primera a nivel nacional, pero por otro lado digo, atrás de mí vienen un chorro de mujeres que lo necesitan y no vamos a ir amparo por amparo. No, porque por ahorita. no vas a acabar. Digo, lo puedes hacer un muy buen número de años o de tiempos, pero es hacia las políticas públicas, es lo que tiene que cambiar, es el Estado, ¿no? Exacto. E ir poco a poco, o sea, entiendo que quizás estamos en un estado muy moralista, lo entiendo. Quizás. Y digo, sí, a ver, Quizás. porque por ejemplo, yo he visto en nuestra página de Facebook, junto con otras páginas, donde me comentan las compañeras que les tumban las páginas, que les hacen cosas, y nosotros en la página de Facebook de nuestra red no ha pasado nada.
Digo, no, pues yo creo que, y saben dónde estamos, a ver. ¿Sí me explico? Saben dónde ubicarnos, la dirección. Es una cuestión importante, por decir, ustedes están haciendo eso con esos motivos, la Corte ya lo reconoció, ya inclusive la sentencia de la Corte describe las etapas completas de la gestación y nos hace un recuento y nos explica por semanas y concluye, y digo, se traen los antecedentes de otras cortes internacionales y concluye en ese número de semanas donde establece y fija que lo que comenta Caro, una cuestión de salud pública, y hasta ahí podríamos interrumpir el embarazo. Pero eso que ya está reconocido, que nosotros que leemos y que seguimos en la Corte sabemos, pero ¿qué pasa con la sociedad que te tumba las páginas de Facebook o que te puede, pues no crucificar como tal, pero sí te puede señalar? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué le falta a la sociedad? ¿O qué pasa con...? Pues les falta que les pase a ellos o a ellas, de verdad, ¿eh? Porque, por ejemplo, con nosotras han ido personas que son antiderechos y nos dicen, yo soy de las que ando organizando las marchas. Y yo así, ¿y luego? Pero ahorita no puedo. Y yo, hay un motivo. Qué bueno, pues no hay problema. O sea, han ido a abortar con nosotras. Y eso es lo más fuerte, porque ellas reconocen que no creen en el aborto, pero lo necesitan. Y su necesidad es lo importante en ese momento. Entonces, pero sin embargo, por ejemplo, ahorita traemos un caso y vamos a seguir manejando estos casos, cuando la vida del producto no es viable. Y estamos hablando de malformaciones. Algo que está pasando y que es algo de verdad terrorífico aquí en Nuevo León es que no tenemos esta causal y las mujeres las están obligando a parir o a ver cómo pierden a sus hijos deseados, porque obviamente son deseados. No estoy hablando de abortos que ellas lo desean. Al contrario, son mujeres que deseaban tener a sus hijos, les informan que hay una malformación, que no es viable, que posiblemente muera al nacer o vaya a tener un aborto, y pues para mí esto es, y para las mujeres que hemos estado, con las que hemos estado trabajando, pues va en contra de todos sus derechos, porque es todos los días estar pensando, este día se me va a venir, voy a tener un aborto, ya no lo tuve hoy, bueno, mañana, y pasado. Pero, o sea, ¿qué te dice, por decir, la Secretaría de Salud? Ya ahí tenemos la respuesta, que no. ¿Cómo? Así como que no. Sí. Pues es una cuestión que pone en peligro a la persona. Claro que sí, la pone en peligro también su salud emocional y mental, totalmente. Porque si hablamos de que aquí en Nuevo León son 3 causales, una es salud se refiere también, obviamente, a tu salud emocional. Claro. Y el estar pensando que puedes tener un aborto en cualquier momento o que tu hijo va a nacer muerto o puede morir a las 2, 3 horas, yo no sé qué mujer desee eso. De verdad, o sea, que venga uno y me diga, yo deseo estar así en esta situación y saber que mi hijo va a morir. Pues no, realmente no vamos a encontrar una mujer que desee eso. Y no entiendo cómo salud nos dice esto. La respuesta fue, hay que hacer una valoración psicológica y psiquiátrica para poderle conceder el aborto. Y estar monitoreando el aborto. Dije, no, hombre, pues esto sí que no saben. Oye, es un tabú aún, o sea, no puedes negarte. Cuando fue todo este tema del análisis de constitucionalidad de este asunto en la Corte, yo estaba verificando y platicaba con algunas amigas que también son activistas, y qué interesante lo que tú dices, porque cada estado tiene una realidad diferente, ¿no? Claro. La gran mayoría de las legislaciones lo tenían permitido en 4 supuestos, ¿no? Ustedes lo tenían en 3, y uno de ellos era el que ustedes no tienen, precisamente. La gran mayoría de las legislaciones de otros estados sí lo tienen, que venga mal el producto, pero me parece como irreal, ¿no? Que ya más allá de que está, o sea, que dentro de la misma legislación, en algunos sí y en otros no, digo, ahora ya vamos a apostar por todo, ¿no? No necesitas una justificación para decidir no tenerlo, eso es lo relevante de la resolución, pero lo trágico es darnos cuenta, creo que de las realidades
que desafortunadamente vivimos, y es un criterio errado y una necedad de las autoridades de no querer ajustarnos a la realidad que ya la Corte dijo. A ver, lo puedes hacer en cualquier supuesto. En este, no, bueno, aquí ni siquiera te debería de preguntar. No, o sea, aquí claro. con mayor razón es obligación del Estado asistirte y acompañarte, ¿no? Y creo que sería como muy valioso también voltear a ver los avances que ya hay en Ciudad de México con relación a estas clínicas de interrupción legal del embarazo, Así donde es. ahí ya tienen desarrollada toda una política pública y que además también es importante destacarlo porque creo que lo que no se nombra no se ve y lo que no se ve no existe. Y no, o sea, platicaba con Daniel y creo que tú lo debes saber perfectamente. En estas clínicas, cuando tú llegas, se hace como un sondeo para verificar, tú puedes contestar o no. Ellos te van a practicar y te van a dar el acompañamiento, contestes o no. Eso únicamente es como para recabar información e ir teniendo una base de datos para demostrar, uno, el tipo de personas que acuden, el grado de estudios que tienen, la edad. Y es sorprendente que la realidad es que son mujeres totalmente maduras, formadas, que pueden decidir, y con un grado de estudios de posgrado incluso, o sea, no es como la chavita irresponsable, y que a lo mejor también, aunque sea chavita irresponsable, tiene derecho a decidir lo que quiere o lo que no quiere, independientemente. Por eso digamos que es un tema de una política pública, porque hay que educar, ¿no? Evidentemente, y en el caso que ya esté el problema hay que solucionarlo y dar acompañamiento, ¿no? Y los procedimientos que se practican, porque creo que también por ahí viene todo el tema del choque moral. Alguien dice aborto y te viene a la mente que están desmembrando a un bebé, ¿no? Casi, casi arrancándole miembro por miembro. La verdad, o sea, es lo que nos viene a la mente cuando se habla y cuando dicen y lo estigmatizan, ¿no? Y la realidad es que no, el tipo de procedimientos que se realizan en estas clínicas son los menos invasivos. O sea, el legrado creo que es de los casos que por excepción se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un tema médico, cuidado, una temporalidad en la que el procedimiento que te van a realizar no va a ser invasivo. Entonces no es como estoy matando casi a un bebé ya formado, ¿no? Entonces creo que todos estos temas relevantes son los que nos hace falta para cambiar la mentalidad de entidades como pues Nuevo León. O sea, a mí esto yo no sabía que ustedes tenían solo 3. O sea, ¿y qué más les dicen? O sea, ya les dijeron que no. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue? Bueno, primero que nada, ahorita ya no se utiliza el legrado. La Organización Mundial de la Salud dijo que ya no se debe utilizar el legrado, salvo en ciertos casos. Ahorita lo que se utiliza en todas las clínicas es lo que se le llama el AMEO, aspiración manual endouterina. Es lo que hay ahora, por ejemplo. Pero también otra de las cosas que dijo la Organización Mundial de la Salud, y lo acaba de sacar este mes, precisamente en unos lineamientos, una actualización médica sobre aborto, es que se puede hacer desde tu casa con medicamentos, con información clara y científica. Y lo que hace la OMS es decirte cómo lo debes de hacer. Tú lo bajas, lo lees, dices, ok, voy, compro mi medicamento, que es misoprostol o mifepristona, y puedo realizarlo en mi casa. Eso ya lo recomendó la Organización Mundial de la Salud desde el 2020, cuando empezamos la pandemia, que era mucho más seguro para las mujeres hacerlo desde su casa que ir a una clínica donde posiblemente pudieras contraer COVID. Esa es una realidad. Okay. Eso lo dijo por COVID. Dije, bueno, por fin ya está reconociendo que se puede hacer desde casa. Y ahora ya sacó estos lineamientos y no solamente pasó esto. El año pasado también tenemos el lineamiento técnico de aborto seguro que sacó la Secretaría de Salud a nivel nacional. Okay. Sí, exactamente. Y el Centro Nacional de Equidad de Género también participó en el desarrollo de estos lineamientos y nos habla de cómo hacerlo hasta en segundo trimestre con medicamentos y con AMEU. Entonces vemos qué información tenemos. Yo no sé por qué nuestros médicos en Nuevo León no se han capacitado o no saben hacerlo. Perdón que te interrumpa, déjame decirte algo. Si nosotras las mujeres, las acompañantes, pues yo soy abogada y acompaño abortos en cualquier número de semanas. Y lo digo abiertamente y donde sea, porque ya lo saben también los de Secretaría de Salud. ¿Qué pasó con esta chica? Ella tenía 20 semanas. Nosotras tuvimos reunión con Secretaría de Salud y les dijimos,
ella va a abortar mañana, o nos dan la resolución para mañana, y punto, ¿verdad? No, se tardaron 8 días cuando el director del jurídico de ahí, de Secretaría de Salud, nos dijo que se tardaban de 3 a 6 días, ellos se tardaron 8 días, me imagino que por sábado y domingo pues le quitaron, ¿verdad? Pero lo que no están viendo es que esta mujer estaba viviendo un horror en su vida. Todos los días y a toda hora. Todos los días. Momento a momento. Y estamos viendo que esta mujer es una mujer, a mí me dio, de verdad, se me hacía un nudo en la garganta ir a verla a su casa porque no tenía ni cama. Que si hubiera sido una mujer que tuviera el dinero suficiente, pues se va a la Ciudad de México. Ella decidió hacerlo aquí. Y ya tuvo su aborto, ¿eh? Nosotros le proveímos todo lo que ella necesitaba para su aborto. ¿Le notifican a la autoridad? ¿Se queda así? No. De notificarlos, notificados están, desde que les dijimos, mañana a las 8 de la mañana ella va a abortar. Pues es prácticamente, hoy te estoy diciendo para que me ayudes si quieres mandarme un médico o algo, pero tampoco hay... No, el director médico de ginecobstetricia nos dijo, y nosotros la vamos a recibir. Dije, ok, o sea, en proceso de aborto, pero ellos no pueden proveerle el aborto. Ya. Entonces, sí, nos dijeron, y no la vamos a criminalizar. Dije, no, pues no más falta. Sería lo... Porque bueno, a ver, faltaba, el ¿no? jurídico de aquí dijo, y vaya, dijo que la Suprema Corte no tenía nada que ver con la gente de aquí, de Nuevo León. Entonces, ¿cómo se llama ese cabrón? Ahí está, no, te lo voy a mandar. Es el director de jurídico. Bueno, estas cosas sí... De verdad, o sea, y las respuestas fueron, yo me quedé, no es cierto, ¿cómo crees? No, pues sí, así yo me quedo con muchas otras cosas, pero que es un tema tan sensible y complejo que ya la Corte resolvió, inclusive con los antecedentes, pues vienen muy atrás. Deja tú eso, yo me acabo de graduar de Derecho, yo digo, no puede ser posible que yo sepa más que él. Y no he ejercido, todavía. No, pues ahora sí Deja que empiecen a ejercer. Oye, a mí me queda una duda. Hace ratito tú me decías que no eres activista. ¿Por qué no te consideras activista? Yo te veo y digo... Muy activa. Para mí sí, y además un referente, porque lo haces desde una libertad y una conciencia plena y no sé, a ver, explícame por qué no te consideras activista. Porque yo prefiero, o sea, no quiero que, o sea, siempre me he considerado defensora de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, y para mí el activismo se ha ido desvirtuando mucho. Mucho. Entonces, a mí no me vas a ver, por ejemplo, para lo de esta sentencia, yo no fui quien estuvo en medios, fue otra persona y a mí no me gusta hacer la estrellita y digan, la activista no sé qué, y de la ley no sé qué, y esto. No. Quien lo quiera hacer, pues qué bueno. Mi trabajo es con las mujeres, mi trabajo es de calle, es ir con ellas, estar con ellas, acompañarlas en sus procesos y punto. Por eso digo, no, activista no soy. Pues cuando cambie la ley, tiene que ser la ley Sandra. Porque, digo, Nuevo León, obviamente, como tú decías, muy moralista, hay muchas cosas que hay que cambiar, pero ya no estamos para tener, digamos, que estas pugnas entre moral y... No, ya es una cuestión científica, es una cuestión que no es... ya tiene muchos antecedentes, las cortes internacionales han resuelto de esa manera, se cuida a la mujer, se cuida su salud, es una cuestión de motivo de información hacia la sociedad completa, no solamente las mujeres, sino a la completa, y sin poder ni siquiera dudar que se tendría que capacitar a todos los órdenes de gobierno y más obviamente las personas que están en contacto con las causas. Es algo que me sorprende mucho que nos digas, o sea, yo sé que hay fallas en el sistema, nos quejamos mucho de eso como abogados litigantes. Carolina es funcionario federal, obviamente ella se queja de nosotros los litigantes porque también tenemos muchas fallas. No es cosa y que sea, ahí no escondemos eso, pero donde debe de saberse, donde se debe de tener ese conocimiento, esa capacitación, sí queda muchísimo
porque afecta directamente a la persona, o sea, ayer, hoy, mañana, y seguirá afectando. Exactamente, exactamente. Estamos en esta lucha y no vamos a dejarla. O sea, nosotros les dijimos a Secretaría de Salud, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias para nosotras es, vas a reparar el daño. Claro. Porque permitiste que estuviera hasta la semana 20. Bueno, no. Sí. Ellos no. Nosotros fuimos la que intervenimos ahí y fue hasta la semana 20. Entonces, sí es... Ya tienen la lista la demanda de daño moral. Ya, por supuesto. Obvio. Por supuesto. Pero por su O pollo. sea, claro. O sea, nos vamos a ir de verdad. O sea, yo creo que no... estos casos nos han dolido, nos calan hondo. Y nosotros, por ejemplo, por esto no cobramos nada. Nada, nada. Ni el acompañamiento en casa. Ahorita, por ejemplo, también con lo que estamos haciendo es crear una red transfronteriza por lo que está pasando en Texas y en otras ciudades de Estados Unidos. Y ya estamos enviando medicamento para las mujeres y hay mujeres que están viniendo de Texas a abortar a nuestra casa. ¿En serio? Dicen, prefiero ir a tu casa, me queda más cerca, vivo aquí en Laredo. Y yo, pues vete. Que México, sí, porque las mandan no sé a dónde también, a otros estados, o como tú dices, a México. Aquí en el norte no hay clínicas y las que hay cobran demasiado, pues van a la casa. Sin problema. Ok. ¿Cómo le hacen para el financiamiento de su movimiento, de lo que hacen, de la ayuda? ¿Qué hacen? ¿Tandas, rifas? No, nada de eso. Donativos? Pues lo que pasa es que mi pareja y yo tenemos nuestros trabajos independientes. Okay. Entonces, por ahí hay una organización que se llama Fondo Semillas, que vio el trabajo que hacíamos en cuanto a la NOM 046, que es el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual, y nos dio un financiamiento a 5 años, pero es nada más para cubrir 2 sueldos y ya. Bueno, pues está bien, o sea, algo es algo, y digo, claro, cubrir los sueldos porque sí es una friega. Es o un sea, trabajo, a ver, sueldos me refiero a 5,000 pesos. No, sí, pero es un trabajo lo que hace. Sí, o sea, el ir a acompañar a la víctima, explicarle lo que va a hacer, cómo va a estar, cuánto se van a tardar en fiscalía, si quiere denunciar, ¿verdad? Si no quiere denunciar, pues canalizarla con lo psicológico. Me tocó atender a una chica que me dijo, yo primero quiero atender lo psicológico y luego vemos lo demás. Okay. Es tu decisión y así vamos. Entonces, oye, Sandra, estudiaste Derecho por todo esto, ¿verdad? Sí, pero estoy viendo que el Derecho realmente es muy bonito estudiado. Por eso hicimos este podcast, porque y en la práctica se complica, porque vemos todo esto, ¿no? Que lo escrito está muy padre, nos reconocen, pero la realidad que vivimos es totalmente diferente. Es otra. Creo que ahora te vas a ir a ciencias políticas. Yo creo que sí, pero bueno, no sé si sigue estudiando. Me gusta mucho, ¿eh? Yo soy investigadora, no había estudiado ninguna carrera profesional y hice la prepa cuando tenía 45 años, la presenté de un examen, me fue bien y de ahí dije, no, pues Derecho, me voy a estudiar Derecho, pues para trabajar esto, ¿no? Y luego me di cuenta que no, que definitivamente la práctica lo que hace a nosotras, a las defensoras, definitivamente. Y yo me sentía muy rara porque yo decía, no, yo no puedo hablar de ciertas cosas porque no tengo ninguna carrera. Pues no, pero estoy con las víctimas. No, claro. No, y tienes perfectamente claro todos los conceptos. Yo hace ratito te pregunté, ¿eres abogada? Y me dijiste, sí, claro, acabo de terminar. Nos explicabas incluso este tema de los conceptos, ¿no? La diferencia entre la ILE, ¿no? Interrupción legal del embarazo, y la IVE. Exacto. Interrupción. A ver, explícanos un poquito más para que también nuestra auditorio entienda que obviamente son contextos que tú ves porque eres cercana al tema y estás perfectamente documentada. Claro, la ILE es la interrupción legal del embarazo que se hace por las causales en cada estado o bien en los estados donde está ya legalizado el aborto, o bien la IVE, que es de interrupción voluntaria del embarazo, que es para las mujeres que vivieron violencia sexual. Ellas tienen que decidir si quieren o no continuar. Eso me encanta, porque es decirles a las mujeres, es darles ese derecho, el que ellas sientan
que ellas pueden decidir cuando no pudieron decidir no ser violadas. Claro. De verdad. Qué fuerte. Sí, claro. Qué Y lo fuerte. digo porque el decidir no ser violadas, porque precisamente a mi pareja, ella sí ha sido muy atacada porque ella es muy masculina. Entonces, no sé bueno, no sé si tú lo conozcas, Carolina, pero aquí hay Daniel Borrego, sí, si lo conoces, bueno, él nos ha atacado muchísimo a las personas que estamos dentro, pues de la lucha de las mujeres, vaya, porque ha atacado hasta políticas, él ataca a las mujeres principalmente, y atacó mucho a mi pareja, y dentro de un post que él hizo, pues puso así de que, y esta persona que hace hablando de aborto, sí es más hombre que yo, hablando así, y las respuestas de muchos hombres fue, ni quien la quiera violar. Entonces estamos viendo que esta cultura de violaciones, eres tan bonita, eres tan guapa que no me voy a contener. Entonces es muy fuerte de verdad que pongan eso. Y no solamente esto, hace un año Carlos Leal, el diputado, levantó una denuncia contra Vanessa, una denuncia penal por acompañamiento de aborto, porque ella dijo que habíamos realizado hace un año y medio más de 4,000 abortos. Entonces, lo dijo en un medio de prensa, vaya, y de ahí se agarró y lo publicó en Twitter, lo publicó en su Twitter y etiquetó a Daniel Borrego. Estamos viendo cuál es la línea que seguimos, personas que no respetan a las mujeres, que tienen la cultura de violación. O sea, sí lo puso en Twitter y según él le borró nuestra dirección, pero nos expuso muchísimo a que fuera cualquier persona y nos hiciera daño, nos intentaran violar, nos intentaran atacar. Y eso está súper mal y eso lo estamos viendo aquí en Nuevo León. A eso nos estamos exponiendo las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, no solamente de Nuevo León, sino de todo el país. Sin embargo, algo que me encanta y quiero reconocer es que México es el país que tiene más redes de acompañamiento de aborto seguro a nivel Latinoamérica, por encima de cualquiera. Aquí en Nuevo León ahorita hay más de 10 redes de acompañantes. Pero eso no es gracias al Estado, ¿verdad? No, pues no, estamos viendo que somos más porque tenemos menos derechos. Definitivamente, muchísimo menos derechos. Y sobre todo, yo de verdad haría una invitación a que los médicos lean las actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud, que no se queden con lo que les dijo su maestro en la escuela, sino que se estén actualizando. Si lo hacemos nosotras como ciudadanas independientes, que no somos médicas, que lo hagan ellos. Nosotros nos seguimos capacitando con médicos, nos seguimos capacitando siempre, siempre. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las personas con capacidad de gestar. Y no podemos dejarlas sin actualizar la información. Cuando nosotros damos acompañamiento, siempre decimos, te voy a dar un acompañamiento legal y científico y sin estigma. De eso se trata, inclusive, pues es lo que establece la Corte, ¿no? Se va científicamente y obviamente pide esas políticas públicas que son inexistentes acá, pero que ustedes de una manera muy loable lo hacen. Así es. Pues no hay más. Tenemos que hacer. ¿Qué sigue? Como decía Caro, que en los otros estados, perdón, en donde están generando mayores redes, bueno, ya nos acabas de comentar que en México está muy grande la red de acompañamiento, pero obviamente faltará mucho. ¿Qué es lo que sigue para ustedes? ¿Qué es, hacia dónde van? ¿Qué es lo? Pues una de las cosas que me tiene muy contenta precisamente es que ahora en lo más así inmediato estamos ya acondicionando otro espacio para que puedan venir las mujeres, sobre todo las mujeres migrantes, a tener abortos seguros y que sea una casa de tránsito para ellas, para que puedan tener su aborto seguro. Vienen legisladores de Estados Unidos a ver el espacio, ahora en mayo. Los esperamos con los brazos abiertos para que conozcan. ¿De qué estado? Muchas gracias. No sé. Ahí estaremos. Sí, claro, por supuesto. O sea, vamos a abrir el espacio para todas las personas que quieran conocerlo y que sepan que no nos vamos a detener porque nuestro Estado dice que no, pero nuestra Suprema Corte de Justicia dice que sí. Ya, que sí. Así.
sin más. ¿Algo más, Caro? No, bueno, yo creo que agradecerte de verdad que nos hayas acompañado el día de hoy. Mujeres como tú son las que hacen la diferencia y que siempre queda esta reflexión, ¿no? De hay que decirlo y hay que hacerlo y hay que compartir información porque desgraciadamente creo que también ese es un tema de educación, ¿no? Nadie sabe que es seguro, a veces ni siquiera es la realidad. Sabemos cómo tomar una píldora del día siguiente porque son temas que están estigmatizados, ¿no? Así O es. sea, no se habla de eso y son cuestiones del día a día que cualquier chica, niña, joven, mujer, ¿no? Tiene que saberlo. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Un placer de verdad. Y bueno, aquí tienes abiertas las puertas. El día que quieras venirnos a platicar de lo que están haciendo, nos va a encantar acompañarlas a conocer ese lugar. También nos va a dar muchísimo gusto ser parte de eso. Y pues bueno, un placer, un placer. Gracias, amigo Daniel. Yo quiero nada más decir que el juez Víctor Hugo Alejo Guerrero, que es el titular del Juzgado Primero Distrito en Materia Penal del Estado, fue quien concedió el amparo. Bueno, hay que decir que bueno que lo hizo de esa manera el señor juez. Muchas de las ocasiones es más fácil negar que conceder, y pues aquí fue, no obstante que hizo un análisis bien preciso, concedió el amparo. Entonces, pues, felicidades para el Poder Judicial Federal, esas cosas que hay que decir. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Un último mensaje que quieras decir en este tu espacio. Claro, que las mujeres que necesiten tener un aborto seguro nos busquen. La red se llama Necesito Abortar. Punto. Entonces, no hay problema. Y sobre todo, si les dan por malformaciones, un diagnóstico de malformaciones y que no va a ser viable, que vengan con nosotras. Queremos juntar el mayor número de casos porque nos han llegado, sí, pero queremos que sepan que no están solas, que no tienen por qué pasar esa tortura, de verdad, y que no importa lo que diga la Secretaría de Salud, vamos por encima de ellos, porque van primero nuestros derechos. Claro, claro, perfecto. Pues bueno, Muy muchas bien. gracias, Caro. Muchas gracias, Gracias. Sandra. Gracias. Y gracias a todos que nos escucharon, vieron, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto, hasta luego. Bye.